Hola, 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 queridos maestros. Hoy 3 de enero estoy aquí nuevamente dándome un espacio para hacer este pequeño video que voy a tratar de que sea lo más breve, tratando el área de ciencia y tecnología. Ya tenemos 2 videos anteriores sobre ciencia, pero hoy quiero concentrarme en la competencia indaga y en la primera capacidad, que es problematiza. ¿Por qué? Porque en el último examen de ascenso han venido varias preguntas de ciencia y tecnología y que corresponden, específicamente son 15 preguntas y que la mayoría comprende la primera y segunda capacidad. Entonces esto nos llama a la reflexión en estos meses de enero y febrero, pues revisar los estándares, revisar el enfoque de cada competencia, hasta dónde tenemos que llegar. Tenemos un gran reto para marzo al recibir a los estudiantes de esta manera, cómo se va a trabajar, ¿no es cierto? Algunos días presencial y otros no, entonces van a haber diferentes niveles de nuestros estudiantes, diferentes cómo están viniendo de casa, qué problemas han tenido el año pasado, si se conectaron o no se conectaron, si este año van a poder ir presencial, también tendremos que atenderlos algunos de manera remota. Entonces es muy grande el trabajo que se viene para marzo, para hacer esta evaluación diagnóstica y poder recoger y que sea la guía y que esta evaluación diagnóstica nos sirva para realmente identificar qué competencias vamos a priorizar, porque siempre se ha hecho una evaluación, pero al final es como por cumplir, ¿no es cierto? Porque la norma lo dice, pero no lo usamos como el real recurso, para empezar una planificación con esa, que sea nuestra guía para planificar. Entonces voy a compartir mi material para conversar sobre la competencia de ciencia y tecnología. Bueno, le vamos a llamar la primera competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Vamos a refrescar algunas nociones. Recordemos que el área de ciencia y tecnología tiene 3 competencias, ¿no es cierto? 3. Tenemos indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, tenemos explica el mundo basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y la tercera, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas del entorno. Ya hemos hablado en videos anteriores que el área de ciencia y tecnología tiene la peculiaridad de que sus competencias se relacionan directamente con los procesos, son muy parecidas a los procesos didácticos que seguimos en ellos. En las 3 competencias los procesos también son iguales, solo cambia diseña, ustedes saben que ahí hay una solución, entonces ahí hay un ligero cambio. Ahora, recordemos que la competencia indaga, aquí lo he puesto y lo subrayado, la competencia indaga, siempre vamos a empezar con un experimento, con un video o con como dice aquí, el reconocimiento de un fenómeno natural o una situación provocada. O sea, de ir al lugar donde está el problema y de ir al lugar donde hemos identificado esa necesidad. Ya lo hemos visto en otro video, ¿no es cierto? Que ese es el punto. ¿Y por qué estos 2 años de manera a distancia? Lo que más hemos desarrollado justamente es la competencia explica, porque era un poco complicado trabajar experimentos, llevar a los estudiantes a que observen directamente, entonces hemos estado trabajando explica, explica y explica, porque el explica tiene la peculiaridad también de que vamos a partir de información que ya está y que está en los libros, está en el internet, está en las fichas, y por eso es que sobre esa información nosotros trabajamos los procesos didácticos. Y en diseña, pues, partimos de un problema, de una problemática que vamos a tratar de dar solución. Entonces, 2022, la prioridad
las competencias que más vamos a trabajar, entonces, ¿cuáles van a ser? Si ya el año pasado y el anterior hemos venido trabajando explica, pues vamos a darle énfasis a lo que es indaga y a lo que es diseña. Seguimos recordando, en las evaluaciones que se realizaron en la S, lo que después que se ha hecho el análisis, se ha llegado a algunas conclusiones sobre las dificultades que presentan los estudiantes. ¿Qué dice? Que presentan dificultades en la formulación de preguntas investigables. Y es comprensible porque hasta nosotros como adultos, hasta nosotros como docentes, nos es complicado formular preguntas investigables porque pues en nuestro tiempo tampoco se nos enseñó, ¿no es cierto?, a formulación de preguntas. Nosotros hemos partido de un enfoque por contenido, se puede decir. Entonces, lo primero que tenemos es nosotros apropiarnos de esta manera, de las estrategias para favorecer la formulación de preguntas investigables. También dice que hay problemas en el diseño de la estrategia de indagación, que los estudiantes, ellos sean los que propongan ese camino que van a para llegar a responder esa pregunta. Entonces, ellos, los que tenemos que dar esas estrategias, los que tenemos que dar esos caminos, somos los maestros. Y también hay dificultad para reconocer las variables independientes, las dependientes y las intervinientes. Y también les digo que es comprensible porque hasta nosotros como docentes no se nos dificulta, ¿no es cierto?, reconocer las variables. Y es necesario que los estudiantes desde los primeros ciclos ya aprendan a reconocer, porque hasta cuando nosotros estamos estudiando ya superior, una maestría, un doctorado, siempre vamos a continuar viendo este tema de variables, porque cada problema de investigación tenemos variables dentro de ella y ello nos va a permitir dar respuesta y dar solución a esa problemática. Bueno, como les decía, vamos a ver la competencia 1. Bueno, la competencia 1 que es indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Ahí tenemos 5 capacidades. Problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza los datos y evalúa y comunica el proceso y los resultados. Esas son las capacidades que yo les decía que se relacionan mucho con los procesos didácticos, ¿no es cierto? El primer proceso didáctico, ¿cuál es el primer proceso didáctico? Planteamiento del problema que está dentro de problematiza situaciones. A ver, ¿cuál era el primer proceso didáctico? Planteamiento del problema. ¿Y con cuál se relaciona? Con problematiza situaciones. El otro, diseña estrategias para hacer indagación. El otro proceso didáctico, tenemos el planteamiento de hipótesis. Ya. Después tenemos el tercero. Por aquí lo voy a escribir, pero lo voy a mover un poquito a este. Ya, entonces el otro tenemos elaboración de un plan. Aquí viene elaboración. Esto es también un poquito complicado que los estudiantes elaboren. Tenemos que ayudar bastante ahí. El recojo de datos después del experimento. Dentro del experimento tienen que recoger los datos. Y la estructuración. Y el último, que es la estructuración del saber. Es esta última parte de hacer conclusiones, de dar a conocer los resultados, de contrastar hipótesis, de dar respuesta a la pregunta. Entonces, en esta última parte de estructuración del saber, yo retrocedo. Comunico el proceso que he seguido, corroboro mis hipótesis o niego mis hipótesis y doy respuesta a esa pregunta, ¿no es cierto? Ya, eso es mediante. Aquí también quería, miren, enfatizar en esto que lo he escrito, pero aquí esto no me va a permitir ver esto.
Dice, escúchenme, dice, las preguntas de indagación científica se distinguen en que requieren la obtención de evidencias o pruebas mediante métodos científicos, mediante experimentos, para validar las respuestas, para validar las hipótesis, ¿no es cierto? Además de un fundamento científico que le dé sustento. Para el desarrollo de esta competencia, los estudiantes tienen que ser ellos los que formulen las preguntas, ¿no es cierto? Preguntas investigables. ¿Por qué? Porque ello les va a otorgar un rol activo a los estudiantes y esa necesidad y esa curiosidad de dar respuesta a esa pregunta que ellos mismos han planteado. Y esto les va a ayudar a favorecer el pensamiento crítico y el pensamiento autónomo. Al final vamos a hablar un poquitito también sobre ello. Ya. Ahora vamos a pasar a la otra. Ya, miren, esta es la primera capacidad, problematiza situaciones. Hoy día solo vamos a avanzar esto, problematiza situaciones, y miren la descripción breve que está acá de qué significa esta capacidad. El estudiante puede plantear preguntas sobre hechos, fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis. Significa que en esta primera parte de la capacidad, el estudiante tiene que aprender a plantear preguntas investigables. Y dentro de estas preguntas van a haber variables, que es lo que se nos ha preguntado en el examen, ¿no es cierto? Se propone según esto, miren, aquí estoy sacando la información de la guía Orientaciones para la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. Se proponen las variables que siempre trabajamos, la variable dependiente y la variable independiente y la interviniente o de control. La independiente, identifiquémosla como la causa y la dependiente como el efecto. Pues la dependiente, como su nombre lo dice, va a depender de cuánto manipulemos la independiente. Y la variable interviniente, pues son los factores, son los aspectos que tenemos que controlar y que tienen que tener ambas variables para poder medir y que nos dé la respuesta que estamos buscando, ¿no es cierto? Miren, las variables, independiente, dependiente, interviniente. Y la independiente es la causa, es la que se manipula y puede ser medida o no puede ser medida. La dependiente es el efecto, es la consecuencia, es la que se observa. Puede ser medida o también no puede. La interviniente es la que puede modificar la relación causa-efecto, es la que se controla, también le llaman variable de control. Puede ser medida o no. Criterios para identificar y formular preguntas investigables en ciencia y tecnología. Dice, debe estar relacionada con las ciencias naturales, es decir, el conocimiento con el que se trabaja tiene que ver con materia, energía, seres vivos, biodiversidad u otro relacionado. Estas preguntas investigables tienen que estar relacionado con ello, con materia, energía, seres vivos, biodiversidad y otro relacionado. Y lo vamos a ver a continuación. Debe establecer o buscar la relación causa-efecto, entonces la relación entre las variables dependiente y la independiente. Estas preguntas investigables pueden empezar con así, ¿cómo influye? ¿En qué medida? ¿Cómo se relaciona? ¿De qué manera? Entre otros. Generalmente las preguntas tienen que empezar de este modo. Son preguntas que pueden generar indagaciones científicas e indicar la causa y buscar los factores, indicar el efecto y buscar las causas. Sin embargo, son preguntas abiertas, lo que puede dificultar la determinación de hipótesis claras. Al ser preguntas abiertas, pues van a haber una o más hipótesis. Ahora, por ello es necesario acompañar a los estudiantes hacia la formulación de preguntas específicas a partir de preguntas generales. Y aquí es necesario crear esos escenarios. Si no hay la posibilidad, no sé, de ir a un biohuerto, a un parque,
a una chacra, hacer un recorrido por la institución educativa, crear dentro de la institución esos escenarios, y si es a partir de un experimento, pues mucho mejor. Y si tampoco podemos hacer experimento, entonces vamos a crear situaciones simuladas, vamos a crear casos donde los estudiantes puedan generar preguntas investigables. Debe ser viable en las aulas. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que ser preguntas que puedan ser respondidas por los estudiantes teniendo en cuenta los recursos y el tiempo. Tenemos que tener en cuenta si los estudiantes van a poder responder esa pregunta, si tienen los materiales para responderla y si tienen el tiempo disponible para responderla. Si una pregunta cumple con los dos criterios, se puede decir que es una pregunta de indagación científica. Entonces, los recursos y los materiales son factibles son factibles de conseguir. Muy bien, entonces sí es una pregunta investigable. Entonces, estas preguntas investigables tienen varios criterios, pero los tres principales que tienen que tener es que haya una relación entre las variables, tiene que ser una pregunta viable, ¿ya? Y el tercero está relacionada con las ciencias naturales. Lo vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿cómo influye la economía en un país la promoción de Juegos Olímpicos? ¿Está relacionada con las ciencias? No, ¿no es cierto? Quizás es una pregunta investigable, pero en este caso no para ciencia y tecnología. ¿Establece la relación causa-efecto? Sí, hay una causa y un efecto, y miren, empieza con esta pregunta, ¿cómo influye? Entonces sí, ¿es viable? Sí, la podríamos investigar, posiblemente tengamos los recursos, el tiempo, pero ¿es una pregunta investigable en ciencias? No. ¿En qué medida el ángulo de elevación afecta la distancia de alcance de la bala? Miren, esto es para secundaria. ¿Está relacionada con las ciencias? Sí. ¿Establece relación entre las variables? Sí. ¿Es viable? Sí, podríamos medirla, ¿no es cierto? Para nivel secundaria, sí es una pregunta investigable. ¿El petróleo es una mezcla o es un compuesto? Miren, es una pregunta, pero les estaba diciendo que las preguntas por lo general empiezan cómo influye, de qué manera, cómo se relaciona, y esta empieza, ¿el petróleo es una mezcla o un compuesto? No podemos ver aquí la relación entre las variables. Inclusive podría ser hasta una pregunta cerrada, porque el niño diría, ¿el petróleo es una mezcla, sí o no? Entonces, ¿está relacionada con la ciencia? Sí. ¿Establece la relación causa-efecto? Ahí no podemos ver la relación. ¿Es viable? Sí, la podríamos comprobar, pero le faltaría uno de los criterios. Recordemos que son tres criterios: que esté relacionado con las ciencias, que tenga una relación entre las variables y que sea viable. ¿Cómo influye la concentración de sal en la temperatura de ebullición del agua salada? Miren la manera en cómo estamos planteando la pregunta, ¿cómo influye? Vamos bien por ahí. ¿Está relacionada con la ciencia? Sí. ¿Hay relación de variables? Sí. ¿Es viable? Sí. Entonces sí es una pregunta investigable. Quedamos ahí. Cuando nos propongan para identificar o nosotros tengamos que proponer a los estudiantes el planteamiento de estas preguntas, tienen que cumplir estas tres características. Estas que estén relacionadas con las ciencias, que se establezca causa-efecto y que sea viable. Dice, estrategias para promover el desarrollo de las ciencias. Lo que ya les estaba diciendo. Uso de textos científicos. Si no tenemos la oportunidad de que los estudiantes estén in situ, en el lugar donde pueda haber un problema y se puedan dar estas preguntas, usar textos científicos es de mucha utilidad. Por ejemplo, aquí dice colapso de colonias de abejas. Es un texto científico sacado pues de una enciclopedia. Entonces, a partir de la lectura de este texto con datos científicos comprobados,
Miren las preguntas. Dice, ¿cuándo colapsan más las colonias de abejas? ¿Cómo afecta la concentración de insecticida en los alimentos en el colapso de colonias de abejas? ¿Cuál de las dos preguntas me permite que tengan los tres criterios? Miren la manera en cómo se plantean la pregunta problema. ¿Cuándo colapsan más las abejas, las colonias de abejas? Inclusive, ¿está relacionada con las ciencias? Sí. Podemos ver la relación entre variables, dependiente e independiente. Ahí viene el problema porque no podemos ver esa relación de variables. ¿Es viable? Sí, es viable, pero le falta una característica. Entonces nos quedaríamos con esta pregunta, con la segunda. ¿Cómo afecta la concentración de insecticida en los alimentos, en el colapso de colonias de abejas? Vamos con la otra estrategia, es justamente cuando sí podemos hacer este experimento. El uso de experimentos permite a los estudiantes explotar su entorno físico manipulando instrumentos, usando materiales, movilizando su creatividad, curiosidad, haciendo uso del método científico que los acerquen al quehacer de la ciencia. Por ejemplo, Susana, una estudiante de primer grado secundario, realizó el siguiente experimento. En un terrario dejó 3 caracoles y 3 pequeños platos con diferentes tipos de elementos, tal como se indica. En el plato 1, arroz, en el plato 2, lechuga, en el plato 3, manzana. Entonces, aquí van a realizar, ¿y qué es lo que quieren ver? ¿Cuál es el plato favorito del caracol en este terrario? Entonces, aquí lo primero que tenemos que orientar a los estudiantes es a identificar la pregunta investigable, es a identificar las variables. Aquí, recordemos que la variable independiente es la causa. Entonces, ¿quién es la causa? Entonces, es el tipo de alimento, ¿no es cierto? Los alimentos utilizados, en este caso, el arroz, la lechuga y la manzana. Y la dependiente, el efecto, es la cantidad de alimento consumido, preferido por los caracoles. Si me dijeran cuáles son las variables intervinientes o de control, pues tendría que ser la cantidad de alimento, tendría que ser la temperatura, inclusive podría ser la hora en el que se les está poniendo este alimento. Entonces son los que tienen estos aspectos o condiciones que tienen que tener ambos para que sea la respuesta, nos dé la solución a esta pregunta o la respuesta a esta pregunta investigable. Ahora dice, pregunta investigable. ¿Qué relación hay entre la cantidad del consumo de alfalfa y la masa corporal en unos cuyes? Es otra situación. Ya tenemos aquí la pregunta. El profesor ya les ha planteado la pregunta. ¿Qué relación hay entre la cantidad de consumo de alfalfa y la masa corporal de los cuyes? Como no los ha podido llevar in situ, está creando una situación, problema, y donde menciona que un grupo de estudiantes de secundaria se dedican a la crianza de cuyes y han identificado que la masa corporal pues, de los cuyes aumenta en función del consumo de alfalfa. Está orientando para que el profesor identifique cuál sería la variable independiente, la que depende, ¿no es cierto? La variable independiente va a ser la cantidad de alfalfa. ¿Y cuál va a ser el efecto? Entonces va a ser la masa corporal de los cuyes. La variable va a depender si la masa sube o si baja, si engordan o no engordan los cuyes. ¿Cuáles serían las variables intervinientes? Las mismas, bueno, son la raza de los cuyes, la edad de los cuyes, la masa corporal inicial de los cuyes, la técnica de alimentación, las mismas condiciones ambientales
que se dan, inclusive la temperatura de los cuyes, del lugar donde están los cuyes. Ahora, otro ejemplo. Dice, esta también ya el docente está planteando una situación. Los estudiantes, un grupo de estudiantes desea averiguar qué alimentos prefieren las hormigas de un jardín. Para ello seleccionan 4 alimentos y colocan 2 gramos de estos alimentos en un plato. Luego colocan cada plato con alimentos a 1 metro del orificio de un hormiguero. Miren, acá está el hormiguero. Acá está el hormiguero y están los 4 platos de carne de pollo, de azúcar, de pan y de mermelada. Queremos averiguar cuál es el plato preferido, la comida preferida de las hormigas. Miren, aquí ya puedo ver variables intervinientes, porque una variable interviniente sería la cantidad de alimento. Otra variable interviniente sería la distancia del alimento del orificio de las hormigas. Otro podría ser el sabor que tiene, bueno, aquí se están utilizando 4 sabores distintos. Miren, inclusive los estudiantes han planteado una hipótesis y las hormigas prefieren alimentos de sabor dulce a los de sabor salado. Entonces aquí serían azúcar y mermelada, ¿no es cierto? Entonces, eso es mi hipótesis. Puede ser que sí, puede ser que no. O también puedo plantear otra hipótesis, que las hormigas prefieren sabor salado al sabor dulce. Entonces, hay que orientar a que los estudiantes, en primer lugar, identifiquen la pregunta investigable, planteen hipótesis, planteen un plan. Un plan es el camino, es la secuencia que ellos van a seguir para responder esas hipótesis, para dar respuesta a la pregunta. Entonces, la variable dependiente sería el tipo de alimento. La variable independiente, la cantidad de alimento consumido en este caso, en este ejemplo. Entonces, después de ello, ya podríamos dar respuesta a las hipótesis. Ahora, les decía también de las habilidades y cualidades. Se dice que cuando el estudiante logra desarrollar el pensamiento crítico, va a desarrollar habilidades como interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Y un estudiante que tiene estas habilidades también va a tener cualidades como persona. Empatía, humildad, perseverancia, valor, integridad, autonomía, confianza. Juicioso, sistemático, analítico, de mente abierta, buscador de la verdad, confianza en el razonamiento, claridad, da enfoques, está bien informado, es preciso, tiene autoconciencia, es de mente abierta, prudente. Entonces, ese es el fin o el objetivo de todo esto, desarrollar cualidades a partir de estas habilidades que las logramos a través del pensamiento crítico, que lo logramos a través de estas actividades donde el estudiante desarrolle y combine sus diferentes habilidades, sus diferentes capacidades. Entonces, para cerrar, decimos, para la formulación de preguntas investigables, los docentes debemos promover que los estudiantes sean quienes promuevan estas preguntas, debido a que la formulación de preguntas se otorga un rol activo a los estudiantes en la construcción del conocimiento y ayuda a fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, que ya vimos todos los beneficios del pensamiento crítico. Entonces, el desempeño del estudiante al resolver las preguntas nos brinda información sobre algún aspecto de una capacidad que corresponde a una determinada competencia. En base a estas evidencias, los docentes debemos tomar decisiones que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Los criterios para identificar estas preguntas investigables son, ¿cuáles? 3, ¿no es cierto? Que estén relacionados con la ciencia, que haya una relación causa-efecto o variable dependiente e independiente y que sea viable. El desempeño del estudiante al resolver las preguntas de las pruebas estandarizadas nos brinda información sobre algún aspecto de la capacidad
que corresponde a una determinada competencia. Y sí, justamente en estas pruebas estandarizadas se puede ver claramente en qué capacidad el estudiante tiene dificultades y a partir de ello, como docentes, generar estas actividades para superar estas dificultades. Por eso en la evaluación diagnóstica que vamos a hacer en marzo, se debe planificar estas situaciones capacidad por capacidad para que se convierta en nuestra guía de la planificación. Ahora sí me gustaría ver qué tiempo hay, revisar brevemente las preguntas de este último examen de ascenso. Unas 5, ¿ya? Miren, dice en esta, voy a ampliar un poquito más. Ya, dice, lee la siguiente situación. Nos están poniendo situaciones. Los estudiantes de 6º grado han desarrollado una unidad didáctica. Recuerden que la unidad es una experiencia de aprendizaje sobre las funciones de los seres vivos. En este contexto, el docente ha planteado diversas actividades. En una de estas actividades, él muestra a los estudiantes una mandarina en evidente estado de descomposición y les solicita que describan lo que observan en ella. A continuación, se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. Ya. Celia, la mandarina está mohosa, ya no se puede comer. Mateo, tienes razón, tiene una capa blanca encima, también está medio verdosa. Noelia, estos son hongos, también aparecen hongos en los alimentos cocidos cuando no los comemos. ¿Por qué será? Celia, creo que hay varios tipos de hongos, ¿no? Por ejemplo, una vez vi un pan que tenía hongos, pero eran de otro color. Muy bien, entonces miren, nos están planteando una situación donde el docente crea esta situación llevando esas mandarinas en estado de descomposición para que los estudiantes se interroguen y empiecen a plantear. Pero ¿qué implica que el docente va a pasar por aquellos grupos para poder escuchar estas conversaciones y estas preguntas y poder a través de la retroalimentación y la mediación orientarlos a plantear una pregunta investigable y que tiene que tener los 3 criterios que ya vimos. Ya, pero vamos a la pregunta que nos plantean. El docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen las posibles causas de la formación de los alimentos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para lograr dicho propósito? Recuerden que las preguntas que el docente va a hacer tienen que ser preguntas abiertas y tienen que ser preguntas viables, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿conocen algunos hongos que puedan servir como alimento? Entonces, si él plantea esta pregunta, los estudiantes van a mencionar algunos hongos. Quizá van a decir hongos no el nombre, sino hongos, donde ellos, el lugar donde los han visto, en los alimentos, en la tierra, en algún rincón, no sé. B, dice, ¿qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Y C, ¿qué alimentos industrializados necesitan de hongos para elaborarse? Bueno, la pregunta A dice, ¿conocen algunos hongos? Se presenta como una pregunta prácticamente cerrada, donde los estudiantes van a responder y ahí queda. La pregunta C dice, ¿qué alimentos industrializados? No tiene nada que ver con el contexto que el docente está planteando. Y la B dice, ¿qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Entonces, la más pertinente sería esta, la B. ¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Pues es una pregunta abierta y los estudiantes van a empezar a dar hipótesis. Y una buena pregunta tiene que dar varias hipótesis. Entonces sería la D. Posteriormente, el docente les propone que en equipo se elaboren propuestas de indagación sobre la formación de hongos en los alimentos. Un equipo de estudiantes ha elaborado la siguiente propuesta. Miren, aquí está el plan. Aquí está el plan de acción, lo que ellos harían para dar respuesta a esas hipótesis. Conseguimos, dice, 4 manzanas similares en masa, o sea, y aspecto, y 2 recipientes transparentes con tapa. Colocamos 2 manzanas enteras y peladas dentro de un recipiente y lo taparemos. Además, ubicaremos el recipiente en un lugar
caliente. Miren, aquí ya podemos ver variables intervinientes, que es, por ejemplo, la temperatura. Ubicaremos el recipiente en un lugar caliente. La temperatura. También vemos las manzanas, el tamaño de las manzanas y el aspecto de las manzanas. Son variables de control o variables intervinientes. Luego colocamos otras 2 manzanas sin pelar dentro de otro recipiente y lo tapamos. Lo ubicamos en un mismo lugar en el recipiente anterior. Finalmente iremos observando y registrando en qué grupo de manzanas se van formando más hongos. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es la variable dependiente en esta propuesta de indagación? Miren, la pregunta es formación de hongos en los alimentos. ¿Cuál depende? La temperatura del ambiente donde se ubicará la manzana, la temperatura es una variable control, interviniente. Entonces no es la cantidad de hongos que se desarrollen en las manzanas o la presencia o ausencia de cáscara en las manzanas. ¿De cuál es la que depende? Depende de la otra. La cantidad de hongos depende de la presencia o ausencia de manzanas, o al revés, o la presencia depende de la cantidad de hongos. A ver. Entonces, nos quedamos con la B. La cantidad de hongos va a depender de la presencia o ausencia de cáscaras de manzana. Entonces, la respuesta sería esta. A ver. La 17. Durante la elaboración de las preguntas de indagación sobre las posibles causas de formación de hongos, aquí hay otro plan de indagación, conseguiremos 4 mandarines. Recuerden que ya es la misma situación. Estamos primero viendo sobre las manzanas, que están unas con cáscara y otras sin cáscara. Ahora estamos viendo mandarina, la mandarina también en descomposición. Conseguiremos 4 mandarinas en buen estado, lo más parecidas posible. Aquí están variables intervinientes, que es el tamaño de la mandarina, mandarinas, otra, el buen estado de la mandarina. En una bolsa 1 y bolsa 2, una mandarina y 10 gotas de agua. Y les quitan el aire y la cierran. La temperatura también es una variable interviniente. Bolsa 3 y bolsa 4, una mandarina en cada bolsa, además les quitamos el aire y la cerramos. Luego colocamos las 4 bolsas de mandarinas en un lugar cálido, temperatura nuevamente. Finalmente, durante los próximos días, observaremos qué pasa en las bolsas. ¿Cuál de los siguientes ajustes deben realizar los estudiantes en su propuesta de indagación? Esta es su propuesta de indagación. Esos son los pasos que ellos van a hacer. Entonces, aquí ellos necesitan un ajuste para que esté bien el camino. Entonces dice, ¿cuál será? Describir cómo se medirá la cantidad de hongos. Incluir un ensayo adicional con 2 mandarinas más. ¿Será necesario 2 mandarinas más? Emplear una mayor cantidad de mandarinas. No. Entonces, ¿qué le podríamos agregar aquí para que el plan mejorar este plan? Es describir cómo se medirá la cantidad de hongos en las mandarinas. Entonces, aquí, antes del 3, podemos describir cómo vamos a medir si se descompuso totalmente, hay que ver qué, se formaron gotitas de agua, si se reventó la mandarina, no sé. Ahí vamos a agregarle algo más. 18. Después de que cada equipo diseñó y mejoró sus propuestas de indagación, y esto lo va a mejorar con las preguntas del docente, sobre las posibles causas, seguimos con las posibles causas de formación de los hongos en los alimentos, se llevaron a cabo estas propuestas. Luego, durante la presentación de conclusiones, un integrante del equipo leyó en voz alta la siguiente conclusión. Recuerden que el último proceso es las conclusiones, y pues aquí tienen que concluir en general, ¿no es cierto? De manera general. Indagamos si la espera segura.
si las peras que se guardan en bolsas de papel tienen menos hongos que las peras que se guardan en bolsa de plástico. Después de realizar nuestro plan de indagación, hemos llegado a la conclusión que cuando las frutas están en bolsa de plástico, desarrollan más hongos que cuando están en bolsas de papel. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice el docente para que los estudiantes identifiquen el error? Hay un error en su conclusión. ¿Y cuál sería su error? Pues no les va a decir, estamos hablando de una retroalimentación elemental y mencionarle cuál es el error, sino que él tiene que hacer preguntas para que ellos solos lo identifiquen. Entonces, dice la alternativa A. ¿Creen que la cantidad de ensayos realizados es suficiente para poder llegar a esa conclusión? ¿Cómo identificaron que existe mayor cantidad de hongos en las peras? En las peras de las bolsas de plástico. ¿Emplearon un solo tipo o varios tipos de fruta en la indagación? ¿La experiencia que realizaron es suficiente para sustentar su conclusión? Recuerden que esta es la conclusión de un grupo. Después de que cada equipo diseñó y mejoró su propuesta, hay un grupo de las mandarinas, hay un grupo de manzanas y hay un grupo de peras. Llevaron a cabo estas propuestas, luego durante la presentación de las conclusiones, un integrante de un equipo leyó en voz alta. Indagamos si las peras, pero si ya estamos mencionando que es la conclusión de todos los equipos, entonces lo que deben es mencionar de manera general ya, concluir que si indagamos que las frutas que se guardan en bolsa de papel tienen menos hongos que las que se guardan en bolsas de plástico, ¿no es cierto? Entonces la alternativa va a ser, ¿emplearon un solo tipo o varios tipos de fruta? Entonces aquí podría ser que mencionen, indagamos que si las manzanas, mandarinas y peras se guardan en bolsas de papel, tienen menos hongos que las que se guardan en bolsas de plástico. Entonces ahí podemos concluir que las frutas que están en bolsa de plástico desarrollan más hongos que las que están en papel. Ya no solo quedamos en peras, sino de manera general. Y por último, recordemos que lo que se habla de esta manera de que los hongos se descomponen, cómo crecen los hongos, y esta manera de que los hongos lo realizan es su manera de, ¿para qué lo realizan? Para su nutrición, ¿no es cierto? Para nutrirse. Muy bien, entonces esto sería, bueno, unas 5 preguntas nada más porque el tiempo queda corto. Espero que nuevamente les haya servido este pequeño video. Les voy a dejar el PPT en el comentario del video. Y gracias porque sí veo por ahí que me están comentando bastante. Y es por eso que quizás en estas vacaciones que estamos, aunque vamos a seguir trabajando igual, vamos a tratar de hacer un video a la semana. ¿Qué les parece? Para ir reflexionando, ir aprendiendo juntos y ir mejorando, ¿no es cierto? Nos espera un gran reto en el mes de marzo, como les comentaba, de atender después de 2 años de manera presencial. Entonces, tenemos que prepararnos leyendo, porque todo está dentro del currículo nacional. Leyéndolo, analizándolo, subrayando el grado que nos va a tocar, nos va a corresponder, hasta dónde están, hasta dónde tengo que llegar, trazarme metas hasta julio podría ser, ¿no es cierto? Entonces, quizás podrían decir, bueno, nosotros vamos y cumplimos, damos nuestra actividad y el que lo logró, y el que no, no. Pero si lo hacemos a conciencia, vamos a necesitar preparar estrategias y regular las actividades, porque vamos a tener grupos
que vienen con bastante necesidades y otros grupos que han tenido todas las facilidades y quizá vienen en mejor condiciones. Entonces, y tenemos que adaptarnos a los grupos que se queden en casa y a los grupos que recién quizás se reincorporan y los 2 años no hicieron nada. Entonces va a haber un sinnúmero de posibilidades ahí con ellos y va a haber un montón de trabajo. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos.